Buenas tardes, domingo 11 de octubre del 2020. Es un placer, es un honor compartir de nuevo la palabra de Dios, que nos sea de bendición, de aliento y de edificación para este caminar que tenemos día a día como hijos de Dios. Hoy quiero hablar sobre un tema: palabras. Palabras son las que oímos cada día, son las que hablamos cada día. Tenemos una situación que nos cuenta la palabra de Dios, un varón llamado Nehemías, siervo de Dios, representante del pueblo de Dios. Un día Nehemías escuchó. ¿Qué escuchó? Palabras. Escuchó que rodeaban Jerusalén y los muros de Jerusalén estaban destruidos. Era una deshonra para el pueblo de Dios, una deshonra para los hebreos, porque otras naciones vecinas se burlaban de ellos. Esa terrible noticia llegó a oídos de Nehemías y cargó su corazón, se preocupó de eso, y él sabía que tenía que hacer algo. Hoy día escuchamos muchas voces, escuchamos muchas noticias, escuchamos muchas palabras, y esas palabras, muchas de ellas son palabras de desánimo, palabras de desastre, palabras de deshonra, quizás de ingratitud. ¿Y qué hacemos nosotros con las palabras que escuchamos? El pueblo de Israel estaba en una calamidad total y Nehemías empezó a pensar, a meditar qué podía hacer él, cómo podía hacer algo para que esto se solucione. Tenemos también otros personajes en ese tiempo junto a Nehemías. Zorobabel. Él había guiado el camino para restaurar el templo de Jerusalén, que también había sido destruido. Otro varón, Esdras, siguió el camino para restaurar la adoración de Jerusalén. Y ahora Nehemías estuvo dispuesto para guiar al pueblo a restaurar los muros caídos. ¿Con quién de estos tres personajes, con quién de estas tres personas usted, yo podemos identificarnos? Podemos ser la persona que guiemos al pueblo a restaurar el templo. Podemos ser la persona que guiemos el camino a la adoración a Dios. O podemos ser un Nehemías que también estuvo dispuesto a reconstruir el muro de Jerusalén. Y cuando escuchamos palabras, eso nos mueve a seguir adelante, nos mueve a hacer bien, nos anima, nos alegra o viceversa. Y esto fue lo que pasó en esta época también con el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la reacción de uno de estos varones? ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Nehemías se sintió triste, se sintió desanimado. Dice que él se sentó y lloró después de oír estas palabras. Pero no se quedó con sentarse a llorar, sino que él se propuso poner esa situación delante de Dios. Hizo duelo, hizo oración, hizo ayuno delante de Dios. Él sabía delante de quién podía transferir esas palabras que él había oído de la ruina en la cual estaba el pueblo de Dios. Primero oró, se sentó a orar, a ayunar, a meditar en qué podía hacer él con lo que él había oído. Y la palabra de Dios en uno de los capítulos de este mismo libro de Nehemías nos cuenta de que él llegó a Jerusalén. Él no vivía en Jerusalén, él estaba lejos de la ciudad. Él tuvo que llegar hasta ese lugar, tuvo que tomar acción para hacer algo con lo que él había escuchado, con las palabras que le habían llegado a su oído. Él se levantó de donde estaba, del lugar de donde vivía, para llegar hasta Jerusalén. Dice que él iba pasando por las puertas de las ciudades, cada una de esas puertas, y cuando él llegó a donde estaban los oficiales
Él les declaró de que estaban en una situación muy difícil, en un momento muy difícil, calamitosa, grave. Jerusalén estaba destruida, estaba desierta, sus puertas habían sido consumidas por el fuego. Él comentó eso y seguido de esas palabras, él dijo: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en esta condición. Salgamos, algo tenemos que hacer. Entonces dice el versículo 18 del capítulo 2, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. De nuevo, palabras. Nehemías usó palabras de ánimo, palabras de aliento, les comentó la situación en la cual estaba Jerusalén, los muros, pero no se quedó con eso. Él dijo: les declaré cómo la mano de mi Dios había sido beneficiosa para conmigo. ¿Qué palabras estamos utilizando en este tiempo? Nos dijeron que en la cuarentena vamos a estar 3 meses, vamos a salir de esa y nos van aumentando el aislamiento social. Pero nosotros, ¿qué palabras estamos escuchando? Escuchamos muchas palabras no muy animadoras. Escuchamos palabras que no son de buen gusto escuchar. Pero, ¿qué estamos nosotros respondiendo? ¿Cómo respondemos como hijos de Dios? Cuando nos dicen que está todo calamitoso, que está todo un desastre, que las puertas, que están el trabajo, las necesidades en el hogar, en la familia. ¿Cómo respondemos nosotros como hijos e hijas de Dios? Dice que Nehemías les declaró cómo la mano de Dios había sido beneficiosa con él. Y también así las palabras que el rey le había dicho, porque antes de eso vimos que Nehemías fue y comentó al rey la situación en la cual estaba la ciudad y los muros de Jerusalén. Entonces, cuando ellos escucharon palabras de aliento y de ánimo, ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Usted se da cuenta del resultado que produce hablar bien. A pesar de que escuchamos palabras no muy buenas, Nehemías escuchó todo eso, se sentó a orar, a pedir dirección, ayuda de Dios, y luego fue a comentar: estamos en esta situación, pero ¿saben qué? Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha beneficiado todo este tiempo con provisión, con protección, con salud. Entonces eso animó a las personas quienes estaban oyendo las palabras de Nehemías. Las palabras tienen poder. La palabra de Dios dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Así que mi hermano, mi hermana, usted que está escuchando hoy y que escuchamos tantas cosas, ¿qué hacemos con las palabras? ¿Estamos dando palabras de ánimo en medio de esta situación difícil, en medio de las necesidades, en medio de las miserias, en medio de que las puertas están caídas, están todas destruidas quizás los muros? La palabra de Dios quiere que nosotros podamos hablar palabras de ánimo y de aliento, y que al oírlos eso, a las personas que nos escuchan puedan decir: levantémonos y edifiquemos. Dios se interesa que podamos edificar nuestra vida personal, que nosotros nos miremos y digamos: estoy desanimado, estoy desanimada, estoy así, pero ¿qué puedo hacer con este desánimo? ¿Qué palabra de ánimo puedo hacer? ¿Puedo mirarle a Dios y decir que Dios ha sido bueno conmigo? ¿Que Dios ha sido beneficioso conmigo? ¿Que la mano de Dios estuvo conmigo? Estamos en el mes de octubre y el Señor ha sido bueno con nosotros. La mano de Dios ha estado conmigo y creo que con usted también. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos muchas gracias porque estamos escuchando
en diferentes maneras y de diferentes personas, palabras no muy animadoras, palabras desafiantes, palabras que nos quieren desanimar. Mas hoy Dios, nosotros estamos decidiendo dar palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de esperanza, porque estamos decididos a contar que tú eres un Dios de misericordia, que tú has sido beneficioso con nosotros, que tu mano ha estado para ayudarnos a seguir bendecidos en esta época en donde estamos pasando. Gracias te damos y bendecimos nuestra nación. Oramos por las familias de este país, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a levantarnos y a edificarnos con palabras de fe, que es promesa tuya para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta forma culminamos esta parte y el próximo domingo, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Bendiciones.